En el capítulo 25, donde vamos a empezar estudiando la Escritura, quiero en esta mañana compartir el tema Esaú, un mal hijo. Esaú, un mal hijo. Isaac era hijo de Abraham y cuando era mayor Isaac, su padre envía a buscar una novia para Isaac hasta que el hombre le trajo a Rebeca y ambos, Isaac y Rebeca, fueron los padres de Esaú. Observemos, este no es el pasaje que vamos a estudiar, es el principio, ¿verdad? No, porque vamos a estudiar la vida de este hombre, así que no tenemos pasaje, ¿ya? Entonces, Génesis 25, versículos 19 y 20. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, en Padán Aram, hermana de Labán arameo. Es interesante, entre otras cosas, que los hombres en el pasado se casaban ya siendo maduros. Isaac oró por su esposa porque ella era estéril. Otra cualidad característica que el diablo permitió que las tres esposas de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fuesen estériles. El diablo trabaja desde el comienzo. Aún desde antes de llegar a la tierra ya está trabajando. Y tengo anhelo de entrar en el huerto antes de tomar temas libres, porque ya tengo un tema que le va a gustar, que vamos a pasar algunas semanas estudiando acerca de ello. Y ver cómo el diablo desde un comienzo, en su astucia, ha trabajado hasta el día de hoy. Hoy el diablo está trabajando de una forma maravillosa. Ustedes ya ven cómo la noticia pop de Estados Unidos de la semana recién pasada. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concedió Rebeca su mujer. Entonces notamos que, entre otras cosas, que no lo voy a mencionar, pero Isaac es un hombre, el patriarca reconocido como lo que él hacía. El ministerio de Isaac fue hacer pozos. Interesante cuando estudia la vida de la persona. Eso es lo que él hizo muchos pozos. Interesante aquellos que se preocupan del oro negro. Y él fue el padre de Esaú. Esaú, dice la Escritura, que tenía su cualidad de carácter también. En el versículo 27 dice, y voy a leer del 25, 24. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, ¿verdad? Con una piel de animal. Vale decir, este hombre fue un colorín, un primero mencionado en aquel entonces. 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Interesante. Se casa a los 40, 20 años después es papá. Interesante, ¿verdad? Y 27, versículo 27. Y crecieron los niños. Pasa rápido el tiempo. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces vemos entre estos chicos que nacieron del mismo padre, la misma madre, en el mismo momento fueron gestados de una misma vez, pero una tremenda diferencia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, es muy notorio y Jesucristo muchas veces lo enfatizó, pero nosotros no le damos la importancia.
Jesús muchas veces dijo, hubo un hombre que tenía 2 hijos. Había un padre que tenía 2 hijos y dijo al primero, hijo, anda a trabajar en mi viña. Diferencia. Este otro tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, y comienza. Dios siempre habla en términos de 2 y aquí hay una tremenda lección que yo he aprendido para mi vida. Bien, le llamé a este mensaje Esaú, un mal hijo. La semana pasada, que era el Día del Padre, estuvimos hablando, yo llamé a Jacob, un buen padre. Interesante. Pero no puedo decir lo mismo de Esaú. Y al pensar y buscar en la Escritura la vida de él, me doy cuenta que Esaú fue un mal hijo. Lo vamos a ver. Primero, un mal hijo ante los ojos de Dios. Fue un mal hijo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, Esaú, no obedeció ni se sometió a los principios divinos. A él no le importó. No hay ningún ejemplo donde yo pueda buscar positivo. A él no le importó ni aún la misma ley divina, la ley de Dios. Pero tal vez tú me digas, pero que hay que esperar un poquito. La ley todavía no existía en este tiempo. Es cierto, no existía. Pero el hombre siempre supo que es bueno y que es malo. Aquí, su padre oró por su madre, por su esposa, para que naciera esta criatura. Es interesante. La Biblia siempre nos demuestra cuando el hombre ora, cuando el hombre saltar, cuando el hombre sirve al Señor. Pero Esaú nunca lo vemos en la Biblia, orando y haciendo un altar. Interesante. A su hermano sí. A su hermano sí. Qué interesante. No cumplió con la ley de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, en el versículo 12, observemos qué dice la Escritura. Éxodo 20, 12. Como Dios lo dio como la ley entre los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Observen, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu papá, honra a tu mamá. Punto. No encontramos un abre paréntesis. Si tu papá es bueno contigo, te da todo lo que quieres, te da todo lo que te gusta. Cierra paréntesis. Abre paréntesis. Si tu papá es malo, cierra paréntesis. No dice. No dice. Así que, ¿qué tiene que ser el hijo? Simplemente obedecer al padre. No importa cómo tu padre sea, no importa cómo tu mamá sea. Lo que haga o deje de hacer. Si tú eres hijo, él es tu padre, debes honra. Punto. No, pero es que, no, con Dios, hermanos, no hay peros. ¿Saben que cuando tengamos que estar ante la presencia de Dios, ¿sabe cómo vamos a estar todos? Tumba, dice la Biblia. Nadie va a abrir la boca ante Dios. Pero muchos dicen, yo lo voy a decir a Dios. ¿No? La Biblia dice, todo boca se va a cerrar. Ahí va a ser el momento en que Dios va a hablar nada más. Y yo, calladito. Ni siquiera vamos a estar vestidos para meter las manos en los bolsillos. Muchos me meten las manos en los bolsillos. Así que, honra. Él no le importó lo que Dios decía. Nunca en su vida. No tuvo temor de Dios. No tuvo temor de Dios. En el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, es interesante lo que se dice de este hombre. Malaquías capítulo 1. Y observemos versículo 6, en que Dios hablando con la nación, hablando a través de este profeta Malaquías, dice lo siguiente, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, le pregunta el profeta acerca de Dios a la nación. Si el hijo honra al padre, yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Pregunta Dios.
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué no me temen? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vamos a volver enseguida a este mismo libro. Entonces, en la vida de Esaú no hay bíblicamente ningún registro donde este hombre haya tenido una actitud de necesidad para con Dios o que haya buscado a Dios. No la hay. No se le ve orando, no se le ve alzando un altar piedra sobre piedra para adorar a Dios o hacer un sacrificio. No lo hay. Qué triste. Por consiguiente, hermanos, Dios no lo llamó a él. Pablo, el apóstol, nos da esos datos. En el libro de Romanos, capítulo 9, en los versículos 8 al 12. Romanos, capítulo 9, versículos 8 al 12, dice la Escritura lo siguiente, hablando el apóstol Pablo en cuanto a esto, dice Romanos 9, 8, esto es, no lo que son hijos según la carne son hijos de Dios, porque muchos piensan somos hijos de Dios, como los fariseos que vienen a Cristo le dicen nosotros somos hijos de Dios. Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque si fuera hijo de Dios, daría las obras de Dios. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Hablando de nosotros, ¿verdad? 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré. Hablando del pasado del Génesis. Y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, esta es la madre de Esaú, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían, observen, y Pablo lo destaca, y el Espíritu Santo aquí con los paréntesis, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Dios lo había establecido desde antes. Desde antes, Dios ya lo había dicho. Pablo lo confirma. Pero muchas veces el hombre quiere hacer las cosas y doblarle la mano a Dios a su antojo. Cuando Isaac, el padre de Esaú, estaba viejo, anciano y ciego, dice la Biblia, porque para lo que ocurrió tiene que haber estado ciego, ¿verdad? Estaba ciego. Le dijo a su hijo Esaú, anda al campo y tráeme una casa como a mí me gusta y prepárame el asado como a mí me gusta, tú sabes. Interesante. Y yo voy a comer y una vez que coma te voy a bendecir. La bendición que el padre le daba al hijo mayor. Interesante. Pero sin embargo la Biblia dice que Dios dijo que era al contrario. Pero el papá de Esaú quiso hacer las cosas a su propia manera. Así que vemos aquí que él no fue amado por Dios. Porque Dios sabía el corazón que ese hombre iba a tener en su vida. ¿Ya? Volvamos por favor al libro de Malaquías. Ya que no han cerrado Romanos 9, no lo han cerrado. Observemos el 13, aprovechando que estamos allí. 9:13 de Romanos. Como está escrito,
como está escrito, dice Pablo. O decir, como dice la Biblia. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya lo decía la Escritura. Vamos a Malaquías, por favor, capítulo 1. Inmediatamente antes de Mateo. Malaquías capítulo 1, por favor, y en los versículos 2 y 3. Malaquías 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová a la nación de Israel. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Mire, si usted lee este libro va a encontrar que del principio al fin Dios les dice cosas y ellos hacen preguntas. Es lo mismo con el diezmo. Vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Nunca, jamás. Los judíos eran así, hermano. A Cristo llegaron a decirle, hoy nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. Y desde un comienzo fueron esclavos. Dios los sacó de Egipto. Y siempre fueron esclavos. Siempre estuvieron bajo el yugo de otros cuando no hicieron la voluntad de Dios. Y aquí le hacen preguntas. Uy, ¿cuándo? Yo no. Yo nunca he sido. Yo nunca lo dije. Yo nunca lo hice. Dice el hombre. ¿Y en qué nos amaste? Le preguntan a Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. ¿No lo ven lo que dice la Biblia? Vean cómo yo demostré mi amor hacia él. Versículo 3. Y a Esaú aborrecí y convertí su monte en desolación y abandoné su heredad para con los chacales del desierto. Entonces vemos aquí abiertamente que este hombre, su corazón, su espíritu estaba lejos de Dios. Así que Esaú, un mal hijo ante los ojos de Dios en primer lugar. Y un mal hijo ante los ojos de los hombres. No solamente de su papá, sino de los hombres. Génesis 25, para recordar. Génesis capítulo 25. Observemos. Versículo 28. Génesis 25, 28. Veamos. Y amó Isaac a Esaú. Noten el detalle, por favor. Estamos en Génesis capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú. ¿Pero por qué lo amó? Porque era el más bonito, era colorín, rubio. El otro me salió negrito, algunos dicen. Y así son los padres, me recuerdo yo. En una clínica, no voy a dar más detalle, pero dos madres, medias parientes, dieron a luz y no se sabía una de la otra. Y yo fui a visitarla. Y la otra, que siempre fue media carnal, me mostró su criatura y me dice, hoy a mí me tocó un negrito. Me dijo, palabras textuales, me tocó un negrito, me tocó. Como que los niños están cayendo del cielo. Me tocó. Me llamó mucho la atención. Dice la Escritura, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. ¿Es suena curioso? Por eso lo quería, por eso lo amó. Porque me trae buenos animales para comer, buenos asados, me prepara buenos asados a la uruguaya, a la argentina. ¿Verdad? Y dice, más Rebeca, la esposa, amaba a Jacob. ¿Qué brillo tenía Jacob? Ninguno, porque ahí no lo dice. No tenía nada. Nada más. Entonces, desde un comienzo este matrimonio, raro, ¿verdad? Lo amaba más su padre. Su padre amaba más a este hijo, Esaú. Este Esaú fue un hombre que se preocupaba más de las cosas temporales. Primero vemos que fue amado de su padre. Después vemos que fue preocupado de las cosas temporales. Mire el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Recuerden que Esaú era del campo, le gustaba cazar animales, venado y cuánta cosa le gustaba. Eso le gustaba, ¿verdad? Y porque para cazar es un arte, hermano. ¿Saben ustedes eso? Un arte. Sobre todo si tú quieres cazar jabalíes o cerdos monteses. Me lo enseñó un hermano en Cristo que como hay que hacerlo. Y guisó Jacob un potaje
Y volviendo Esaú del campo cansado, y sin duda sin ningún animal, dijo a Jacob: te ruego que me dé a comer de ese guiso rojo. Y el Espíritu Santo se dedica a ponerle color de la comida, rojo, ¿verdad? Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y de ahí se le llamó a este individuo Edom, a Esaú. Primero era colorín, se le llamó a él rojo. Es muy interesante si usted estudia los colores en la escritura. Siempre tiene su importancia. Y Jacob respondió: véndeme en este tu día tu primogenitura. Ahí Jacob, ni tonto ni perezoso, ¿verdad? Ay, esta es la mía. Véndeme tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura por este plato de comida si quieres que yo te dé. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Qué importancia tiene? Lo que importa, como dijo un amigo mío, un pastor amigo, dijo: esta es la que importa. No estoy ni ahí con mi esposa. Esta. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¡Pamplinas! Y dijo Jacob: júramelo en este día. Ahí entra a la legalidad, juramento. Y le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú, observen cuándo le dio, después de que hubo el juramento. Estuvo la palabra y el juramento. Algo normal, natural y legal en esa nación en aquel entonces. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, dice el Espíritu Santo de Dios, menospreció Esaú su primogenitura. Así que fue un hombre que le dio ninguna importancia a las cosas espirituales. Esaú fue un hombre bueno para amargarle la vida a sus padres. Observen capítulo 26, versículo 34. 26, 34. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besamap, hija de Elón Eteo. Versículo 35, que dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. El tener más de una mujer. Ellos sabían que era malo. Aunque no estaba la ley todavía, sabían que no tenía que hacerlo y lo hizo. No solamente eso, sino que ambas mujeres fueron eteas, enemigas de los hebreos. ¡Qué tremendo! ¿Ya? Ahora bien, esto de casarse y tomar a dos mujeres fuera de la voluntad de Dios, mujeres eteas, y más encima tomar dos, ocurrió antes del engaño que Jacob hace con su padre para recibir la bendición. Hay que estudiar la escritura, que en el 27, capítulo 27, viene todo ese cuadro. Se casó antes con aquellas mujeres. Ojo, con ese detalle muy importante, ¿verdad? Después vemos que su padre, en el capítulo 27, lo envía, dice, vamos al 27, 1. 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, observen, y sus ojos se oscurecieron, vale decir, quedó ciego. Quedando sin vista, además agrega el Espíritu Santo eso. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí, papi. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco.
y sal al campo y tráeme caza. Anda a cazar para mí. 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo. Y comeré. Para que yo te bendiga antes que muera. ¿Qué encuentro yo ahí? Como un proverbio popular que dice: de tal palo da la astilla. ¿Verdad? Él venía con hambre, el hijo de Esaú, cuando su hermano tenía la comida lista. Dame de comer. No. Cambia la cosa. Le importó más el estómago, más el comer, que las cosas espirituales. Y aquí encontramos que su padre fue así. Yo entiendo a Esaú porque Isaac, su padre, puso primero la comida antes que la bendición, hermano. ¿Cuántas veces somos así nosotros? ¿Cuántas veces comemos como los cerdos? Dije yo en una predicación aquí en la iglesia, hace muchos años atrás, me parece que está invertida. El creyente come como los cerdos, come y no da gracias a Dios por los alimentos. Hasta que Miguel Silva me dijo: no, hay unos cerdos que oran. Trabajaba en el Mega, Miguelito, ¿te acuerdas? Y me trajo un video donde un hombre tenía cerdos y le echaban en las tablas puestas clavadas así, largas, en la comida de los cerdos, y los llamaba y los cerdos todos en fila ahí. Y el hombre oraba, no sé si era alemán, americano, qué sé yo, pero un hombre delgado alto, me acuerdo bien la escena. Oró y cuando terminó de orar, los cerdos fueron y comieron. Ahí yo me quedé callado. Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Este hombre, Isaac, dijo: pancita llena, corazón contento. Dijo: primero voy a comer, ¿verdad? Primero la comida, después la bendición, después las cosas de Dios. Cuando nosotros, como yo prediqué el domingo pasado, cuando nosotros vemos a Jacob, Jacob bendijo primero a José, después bendijo a sus nietos, hijos de José, y después bendice a todos sus hijos. Fíjense que en todas esas 3 bendiciones que dio Jacob, nunca se habla de comida. Inmediatamente antes de bendecir. No se ve. Y más encima, él mismo dice: yo estoy viejo, no sé cuánto me voy a morir. O sea, todavía tenía bastante cuerda. Porque cada persona que muere de viejo sabe cuándo va a morir. Sabe cuándo va a morir. El cuerpo se lo dice. Lo mismo lo vemos en películas cuando personas han sido en una guerra, ¿verdad? Lo han, qué sé yo, disparado cuánta cosa, y empieza a hablar, empieza a despedirse porque sabe que va a morir, sabe. Cuida a mis hijos, envía esta carta a mi Señor y cuánta cosa por el estilo. Pero este hombre estaba más preocupado de comer. ¿Para qué comer? ¿Para tener más fuerza? ¿Para tener más ánimo? Para él fue más importante la comida que la bendición. Qué tremendo. Esaú fue y tomó mujeres que le parecían mal a su padre. Ahora, después, su padre ya había bendecido a Jacob. Ahora le encuentro razón a este Esaú, ¿verdad? Como por la ira. Pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el punto. Génesis capítulo 28. Observen, Génesis capítulo 28. Y en el versículo 6 al 9. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujeres de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomaréis mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael. Observen, qué tremendo. Y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nahobot, además de sus
otras mujeres. Aquí toma una tercera mujer que nunca debía haber tomado, que es enemiga de Israel hasta el día de hoy, para amargar a su padre, solo para llevarle la contra. Y era el amado del padre. No solamente eso, Esaú fue un hombre fornicario o profano. Miren lo que dice la Escritura, la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y observen, por favor, en el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así que aquí el Espíritu Santo de Dios, al pasar muchos años después que fuese ese trato entre sus hermanos, años después, a través del profeta o del apóstol aquí en hebreo, dice lo mismo que dice el Antiguo Testamento. Vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque fue un hombre fornicario y profano. Este hombre, Esaú, fornicó de las dos maneras que el hombre puede fornicar. Primero, fornicación espiritual, porque nunca tuvo una comunión ni una relación con Dios. Un hombre fornicario espiritual, que cambió a Dios por la comida, por mujeres, por placer. Y luego, un hombre que tomó a mujeres que no debía de haber tomado. Se casó con una y con otra y con otra que no pertenecían a la familia que Dios había elegido para ser su pueblo. Un hombre fornicario y profano. Esaú fue un hombre totalmente indiferente a las cosas espirituales. Capítulo 27 del Génesis, Génesis 27, y en el versículo 34, dice la Escritura: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, que había bendecido a su hermano, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Tarde, demasiado tarde, para buscar una bendición. Él había preferido la comida y cambió, vendió la comida por un plato, o sea, la bendición de la primogenitura por un plato de comida. Esaú, un mal hijo a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Conclusión: nosotros hoy, porque lo que acabamos de ver es historia, ¿cuál es la aplicación para nuestra vida? El creyente nunca debe de olvidarse de la ley de Dios. Nunca. Hermanos, a veces la gente dice: ay, que yo me olvidé. Pero ¿saben tú que la Escritura, creo que en Romanos, no se me ocurrió que esa cita, dice que el hombre tiene la ley de Dios en su corazón? Él sabe. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. De temprano el niño sabe lo que es bueno y lo que es malo. Proverbios capítulo 3. Observen que este proverbio me dio la idea para entrar en Esaú. Proverbio capítulo 3, versículo 1. Observen, Proverbio 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello
escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4, observen. Y hallarás gracia y buena opinión, observen, a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Ahí saqué los 2 puntos para el mensaje que he compartido esta mañana. Porque así es el asunto. El apóstol Pablo nos instruye a nosotros que tenemos que, como hijos, honrar a nuestros padres. Efesios capítulo 6. Efesios 6. Versículo 1. Veamos por favor Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué habla de padres en plural? Porque está hablando del papá y la mamá. A vuestros padres. Porque esto es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres, al papá y a la mamá, dice la Biblia. La Biblia no dice obedecer a tu papá y a tu papá como estamos viendo ahora, o a tu mamá y a tu mamá como estamos viendo ahora. Que eso no puede ser, eso no se llama matrimonio. Que tengo harta ganas de predicar sobre eso, pero como está saliendo los mensajes, no sé qué voy a hacer. 2, versículo 2. Honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Ahí está el matrimonio. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y dónde está la promesa? Éxodo capítulo 20, versículo 12, que lo vimos, serás de larga vida. Dios lo dijo en la ley, en el libro de Éxodo. Pablo nos enseña. Y lo más hermoso, hermanos, es que Cristo nos dejó el ejemplo. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Cristo, dice la Biblia, que aprendió la obediencia en el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Aquí, en Hebreos capítulo 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el versículo 8, que está hablando acerca de la persona de Jesucristo. Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, noten que está con mayúsculas, se refiere al Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo. Cristo hizo siempre lo que le agradaba a su Padre. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Y en el versículo 29, San Juan 8, 29. Porque el que me envió, dijo el Señor Jesucristo, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al Padre. Cristo siempre hizo lo que le agradaba a su Padre. ¿Qué contraste con la vida de Esaú? ¿Quieres tú, hijo, ser como Esaú? ¿O quieres ser como Cristo? Hoy el mundo está y sigue trabajando más que nunca en contra del hogar, en contra del matrimonio, metiéndole en la cabeza a los niños que a los niños no hay que pegarle, no hay que disciplinarlo. Capítulo y versículo, ¿en dónde dice en la Biblia? ¿En dónde la Biblia dice que al niño no hay que disciplinarle? Si tú me muestras uno
un solo versículo que diga que al niño no hay que disciplinarle, que no hay que cascarle, que no hay que darle una buena palmotada. Si me muestras uno, que no lo vas a encontrar, yo te muestro cientos de versículos donde dice que hay que hacerlo. La Escritura dice que el hombre y la mujer deben ser fieles el uno al otro. Hoy en día hay un desorden loco en el mundo. Los niños no quieren obedecer a los padres. Si el padre le alza la voz, va a buscar la cuchara de palo, el niño ya llamó al 133. Y ya la policía está ahí, en su casa. Y se llevan preso al papá. ¿Cómo está? Hoy los niños quieren hacer lo que quieren en el hogar. El niño, ¿cuándo puede hacer lo que quiera? Cuando él se mantenga. Cuando él se mantenga, cuando él se alimente solo, cuando él se vista solo y haga lo que quiera. Pero mientras esté bajo el techo del padre, tiene que bailar al ritmo del papá y de la mamá. ¿Pero qué le meten en cabeza a los niños hoy en día? Y muchos creyentes se mimetizan tanto como el mundo que los hijos de los creyentes son igual o peores que los hijos de los vecinos, que no son creyentes. Y estamos viéndolo a diario. ¿Por qué? Porque el creyente hoy día es como Esaú. Hay muchos creyentes que son como Esaú. Antes de llegar también, no levanten la mano, ni digan amén, ni mueven la cabeza. ¿Cuántos de ustedes esta mañana oraron antes de llegar a la casa del Señor? No estoy hablando de oración por alimento. Le dijiste hoy día al Señor, buenos días, Señor. Gracias por darme la vida y salud y darme este nuevo día. Me voy a levantar temprano para ir a la casa del Señor. Muchos llegaron tarde de día. Todavía no avisamos que la reunión se ha corrido. Y muchos dicen, ay, que la cama está calentita. Y cuánta cosa. Hoy está muy presente más que nunca el espíritu de Saúl, que es el espíritu del diablo, del enemigo de Dios. Porque Jacob tenía el otro espíritu. Por eso hay dos hijos. Nosotros tenemos que ser como Dios quiere que seamos. Un buen hijo de Dios. Un buen hijo de Dios. Cristo nos dejó el ejemplo. Él obedeció al Padre y él hizo todo lo que el Padre le dijo. ¿Eres tú un buen hijo de Dios? Oremos. Padre bendito y amado, en esta mañana te damos gracias por tu palabra.